Cari fratelli vescovi, cari sacerdoti, religiose, religiosi, seminaristi, cari catechisti, sorelle e fratelli, buongiorno. Queridos hermanos obispos, queridos sacerdotes, religiosas, religiosos y seminaristas, queridos catequistas, hermanos y hermanas, buenos días. Vi saluto con gioia e ringrazio Monsignor Stanislav Svolensky per le parole che mi ha rivolto. Los saludo con alegría y agradezco a Monseñor Stanislav Svolensky las palabras que me ha dirigido. Vengo come vostro fratello e perciò mi sento uno di voi. Sono qui per condividere. Gracias por la invitación a sentirme en casa. Vengo como vuestro hermano y por eso me siento uno de ustedes. Il vescovo, il Papa. Per condividere le vostre domande. Estoy aquí para compartir su camino, sus preguntas, los anhelos y las esperanzas de esta iglesia y de este país. Y hablando sobre el país, vengo a decir a la señora presidenta que Eslovaquia es una poesía. Que Eslovaquia es una poesía. Condividere era lo stile della prima comunità cristiana. Compartir era el estilo de la primera comunidad cristiana. Eran perseverantes y estaban unidos, caminaban juntos. Discutían también, pero caminaban juntos. Ah, sì? Ah, scusatemi, pensavo che il traduttore doveva farlo. È la prima cosa di cui abbiamo bisogno, una Chiesa che cammina insieme, che percorre le strade della vita con la fiaccola del Vangelo accesa. Es lo primero que necesitamos, una iglesia que camina unida, que recorre los caminos de la vida con la llama del Evangelio encendida. Situato in alto, che guarda il mondo con distanza e sufficienza. La iglesia no es una fortaleza, una potencia, un castillo situado en alto que mira el mundo con distancia y suficiencia. La comunità che desidera tirare a Cristo con la gioia del Vangelo e non il castello, il lievito. Aquí en Bratislava el castillo ya existe y es muy hermoso, pero la iglesia es la comunidad que desea atraer hacia Cristo con la alegría del Evangelio. Es la levadura que hace fermentar el reino del amor y de la paz en la masa del mundo. Della magnificenza, della grandezza mondana. La Chiesa deve essere umile come era Gesù, che si è svuotata. Por favor, no cedamos a la tentación de la magnificencia, de la grandeza humana. La Iglesia debe ser humilde como Jesús, que se despojó de todo, que se hizo pobre para enriquecernos. Así vino a habitar entre nosotros y a curar nuestra humanidad herida. Una Chiesa umile, che non si separa dal mondo e non guarda con distacco la vita, ma la habita dentro. Sí, es hermoso una iglesia humilde que no se separa del mundo y no mira la vida con desapego, sino que la habita desde dentro. Camminare insieme, accogliere le domande e le attese. Habitar desde dentro, no lo olvidemos. Compartir, caminar juntos, acoger las preguntas y las expectativas de la gente. Esto nos ayuda a salir de la autorreferencialidad. Non è la Chiesa. E quando la Chiesa guarda a se stessa, el centro de la iglesia no es la iglesia. La donna del Vangelo, curvata su se stessa, guardandosi l'ombelico. La Chiesa, il centro della Chiesa non è se stessa. El centro de la iglesia no es ella misma. Dalla preoccupazione eccessiva per noi stessi, per le nostre strutture, per come la società. Salgamos de la preocupación excesiva por nosotros mismos, por nuestras estructuras, por cómo nos mira la sociedad. Eso nos llevará a una sociedad del maquillaje. La vita reale della gente.
E chiediamoci quali sono i bisogni e le attese spirituali. Adentrémonos, en cambio, en la vida real de la gente y preguntémonos cuáles son las necesidades y las expectativas espirituales de nuestro pueblo. ¿Qué se espera de la Iglesia? A mí me parece importante intentar responder a esas preguntas y me vienen a la mente tres palabras. La primera es libertad. Non c'è vera umanità, perché l'essere umano è stato creato libero. Sin libertad no hay verdadera humanidad, porque el ser humano ha sido creado libre para ser libre. Drammatici della storia del vostro paese sono un grande insegnamento. Quando la libertà è stata ferita, violata e uccisa, l'umanità... Los periodos dramáticos de la historia de su país son una gran enseñanza. Cuando la libertad fue herida, violada y asesinada, la humanidad fue degradada y se abatieron sobre ella las tormentas de la violencia, de la coacción y de la privación de los derechos. Non è una conquista automatica che rimane tale una volta per tutte. No, la libertà... Pero al mismo tiempo, la libertad no es una conquista automática que permanece igual una vez para siempre. La libertad siempre es un camino, a veces fatigoso, que hay que renovar continuamente, cada día. Non basta essere liberi esteriormente o nelle strutture della società per esserlo davvero. No basta ser libres exteriormente o en las estructuras de la sociedad para serlo de verdad. Delle proprie scelte, a discernere e a portare avanti i processi della vita. La libertad llama a ser responsables de las propias decisiones, a discernir, a llevar adelante los procesos de la vida en primera persona. Dalle situazioni concrete Y esto es arduo y nos da miedo. ripetere il passato senza metterci il cuore, senza il rischio della scelta. A veces es más cómodo no dejarse provocar por las situaciones concretas y seguir adelante repitiendo el pasado, sin poner nuestro corazón, sin el riesgo de la decisión. Le cose che ci vendono i media, che loro decidano per noi. Questo non va. E oggi Mejor arrastrar la vida haciendo lo que otros. Quizá la masa o la opinión pública deciden por nosotros. si perde la libertà. Ricordiamo la storia del popolo di Israele. Soffriva Recordemos la historia del pueblo de Israel. Sufría bajo la tiranía del faraón, era esclavo. viene liberato dal Signore. Luego fue liberado por el Señor. Veramente libero, non solo liberato Pero para llegar a ser verdaderamente libre, attraversare il deserto, no solo liberado de los enemigos, cammino faticoso. debía atravesar el desierto, un camino difícil. Da pensare, quasi quasi era meglio prima. Y le llevaba a pensar, casi era mejor antes. Un po' di cipolle da mangiare. Al menos teníamos algunas cebollas que comer. Meglio un po' di cipolle, Una gran tentación. fatica e il rischio. Mejor algunas cebollas que la fatiga y el riesgo de la libertad. Esa es una tentación. Ieri, parlando Ayer, hablando con il gruppo ecumenico, con el grupo ecuménico, ricordavo a Dostoevsky recordaba a Dostoyevsky con il grande inquisitore, no? como el gran inquisidor. Cristo torna in terra nascosto Cristo e l'inquisitore viene a la tierra rimprovera escondido per aver dato la libertà agli uomini. Dostoyevsky, Un po' di pane, qualcosina basta. Un po' di pane e l'altro basta. un poco de pan al otro, basta. Sempre questa tentazione, Siempre esta tentación, la tentazione delle cipolle, ma un po'. Meglio un po' di cipolle, di pane, mejor un poco de cebollas, de pan, fatica e il rischio della libertà. que la fatiga y el riesgo de la libertad. A voi di pensare queste cose. Os dejo a vosotros pensar estas Anche nella cosas. Chiesa questa idea può insidiarci. Meglio avere tutte le cose predefinite, le leggi da osservare, la A veces también en la Iglesia nos puede acechar esta idea. Es mejor tener todo predefinido, las leyes que deben observarse, seguridad y uniformidad, más que ser cristianos responsables y adultos que piensan, interrogan la propia conciencia y se dejan cuestionar. ¿no? Tutto regolato, ¿no? El inicio de la casuística, todo regulado. Nella vita spirituale ed ecclesiale c'è la tentazione di cercare una falsa pace
che ci lascia tranquillo. En la vida espiritual y eclesial existe la tentación de buscar una falsa paz que nos deja tranquilos, en vez del fuego del Evangelio que nos inquieta y nos transforma. Las seguras cebollas de Egipto son más cómodas que las incertidumbres del desierto. Pero una iglesia que no deja espacio a la aventura de la libertad, incluso en la vida espiritual, corre el riesgo de convertirse en un lugar rígido y cerrado. Tal vez algunos están acostumbrados a esto, pero a muchos otros, sobre todo en las nuevas generaciones, no les atrae una propuesta de fe que no les deje su libertad interior. Una iglesia en la que sea necesario que todos piensen del mismo modo y obedezcan ciegamente. Carissimi, non abbiate timore di formare le persone a un rapporto maturo. Queridos amigos, no tengan miedo de formar a las personas en una relación madura y libre con Dios. Es importante esta misión. Esto quizá nos dará la impresión de no poder controlarlo todo, de perder fuerza y autoridad. Pero la Iglesia de Cristo no quiere dominar las conciencias y ocupar los espacios. Quiere ser una fuente de esperanza en la vida de las personas. Es un riesgo. Lo digo sobre todo a los pastores. En un país nel quale tante cose sono rapidamente cambiate. Ustedes ejercitan el ministerio en un país en el que muchas cosas han cambiado rápidamente y muchos procesos democráticos se han iniciado, pero la libertad todavía es frágil. Lo es sobre todo en el corazón y la mente de las personas. Por eso los animo a hacerlas crecer libres de una religiosidad rígida. Que ninguno se sienta presionado. Que cada uno pueda descubrir la libertad del Evangelio entrando gradualmente en relación con Dios, con la confianza de quien sabe que ante Él puede llevar la propia historia y las propias heridas sin miedo y sin fingimientos, sin preocuparse de defender la propia imagen. Soy pecador, dilo con sinceridad. Que el anuncio del Evangelio sea liberador, nunca opresor. Y que la Iglesia sea signo de libertad y de acogida. Estoy seguro que no sé dónde viene. Un tempo fa, la lettera di un vescovo, la carta de un obispo hablando de un nuncio. Decía, hemos estado bajo los turcos 400 años. Después 50 años bajo el comunismo y hemos sufrido. Pero 7 años con este nuncio han sido peores que los otros 2. Tantas voces me pregunto, ¿cuántas personas puede decir lo mismo del obispo que tiene o del párroco? ¿Cuántas personas? Sin libertad, sin paternidad, las cosas no van. La primera palabra es libertad, la segunda palabra es creatividad. Siete figli di una grande tradizione. La vostra esperienza religiosa trova il suo luogo sorgivo nella Ustedes son hijos de una gran tradición. Su experiencia religiosa encuentra un manantial en la predicación y en el ministerio de las figuras luminosas de los santos Cirilo y Metodio. Ellos nos enseñan que la evangelización no es nunca una simple repetición del pasado.
La alegría del Evangelio siempre es Cristo, pero las sendas para que esta buena noticia pueda abrirse camino en el tiempo y en la historia son diversas. Cirilo y Metodio recorrieron juntos esta parte del continente europeo y, ardientes de pasión por el anuncio del Evangelio, llegaron a inventar un nuevo alfabeto para la traducción de la Biblia, de los textos litúrgicos y de la doctrina cristiana. Fue así que se convirtieron en apóstoles de la inculturación de la fe entre ustedes. Fueron inventores de nuevos lenguajes para transmitir el Evangelio. Fueron creativos en la traducción del mensaje cristiano. Estuvieron tan cerca de la historia de los pueblos que encontraban que hasta llegaron a hablar su lengua y asimilar su cultura. ¿No ha bisogno di questo anche oggi la Slovacchia? Mi domando. ¿No necesita esto Eslovaquia también hoy? Les pregunto. ¿No es esta quizá la tarea más urgente de la Iglesia en los pueblos de Europa? Encontrar nuevos alfabetos para anunciar la fe. Abbiamo sullo sfondo una ricca tradizione cristiana, ma per la vita di molte persone oggi essa... Tenemos de trasfondo una rica tradición cristiana, pero hoy, en la vida de muchas personas, esta permanece como el recuerdo de un pasado que ya no habla ni orienta más las decisiones de su existencia. Ante la pérdida del sentido de Dios y de la alegría de la fe no sirve lamentarse. Atrincherarse en un catolicismo defensivo, juzgar y acusar el mundo. Sirve, es necesaria la creatividad del Evangelio. El Evangelio no está en clausura, no es cerrado, es abierto. Recordemos lo que hicieron esos hombres que querían llevar a un paralítico ante Jesús y no lograban atravesar la puerta de entrada. Hicieron una abertura en el techo y lo bajaron desde lo alto. Fueron creativos. Davanti forse a una generazione che non ci crede, che ha perso il senso della fede. Vivimos en una generación que ha perdido el sentido de la fe. Un'abitudine o una cultura più o meno accettabile. Ma cerchiamo di aprire un buco e siamo creativi. Debemos de abrir. Libertà, creatività, ¿no? Un hueco a la libertad. Libertad y creatividad. Fueron creativos. Qué hermoso cuando sabemos encontrar caminos, modos y lenguajes nuevos para anunciar el Evangelio. Con la creatividad humana, que ognuno di noi ha questa possibilità, ma il grande creativo è lo Spirito Santo. El mayor creativo es el Espíritu Santo. Él es el que nos lleva a ser creativos. Se con la nostra predicazione e con la nostra pastorale non riusciamo a entrare più... Si con nuestra predicación y nuestra pastoral no logramos entrar más por la vía ordinaria, intentemos abrir espacios diferentes, experimentemos otros caminos. Hago un paréntesis. La predicación. Alguno me ha dicho que en Evangelii Gaudium me he detenido mucho sobre la homilía. Porque uno de los problemas de ese tiempo, la homilía no es un sacramento como pretendevano alcuni protestanti. La homilía no es un sacramento como pretendían algunos protestantes. Es un sacramental. No es una reflexión de Cuaresma, es otra cosa. En el corazón de la Eucaristía. Pensemos en los fieles que deben escuchar homilías de 40 y 50 minutos, argumentos que no entienden, que no les toca. Por favor, sacerdotes, obispos, pensad bien cómo preparar la homilía, cómo hacerla para que exista un contacto con la gente y tome la inspiración del texto bíblico. Una homilía, normalmente,
no debe pasar de los 10 minutos, Perché la gente dopo 8 minuti perde l'attenzione. porque la gente después de 8 minutos pierde la atención, Sia molto interessante. a no ser que sea muy Il interesante. tempo dovrebbe essere 10, 15, ma non di più. El tiempo debe ser 10, 15 minutos, no más. Un professore che io ho avuto di omiletica, Y un profesor que yo he tenido de homilía una decía omilia deve avere coerenza interna, que una homilía debe tener coherencia interna, un'idea, una idea, un'immagine, una e un imagen affetto. y un afecto. Che la gente se vada con un'idea, Que la gente se vaya con una idea, con una imagen y con algo que le ha llegado al corazón. così di semplice. è la Así de luce del simple Vangelo. es el anuncio del Evangelio. Predicava Es así. Gesù, Así predicaba Jesús, che prendeva gli uccelli, che prendeva i campi, que tomaba como ejemplo el cielo, el campo, cose concrete ma che la gente capiva. cosas concretas para que la gente pudiera entender. Scusatemi se torno su questo, però a me preoccupa, no? Perdonadme si vuelvo sobre esto, pero es algo que me preocupa. Forse sono El aplauso de la comunidad reunida con el Papa, como asintiendo las palabras que acaba de compartir sobre la homilía. Mi permetto una malignità, Me L'applauso permito lo hanno incominciato una le maldad. suore, che sono vittime delle nostre omilie, El aplauso lo han comenzado las monjas, que son las víctimas de nuestras homilías. Cirillo e Metodio hanno aperto questa creatività nuova. Cirilo y Metodio han abierto esta creatividad nueva. Dicono questo. Lo hicieron y nos dicen esto. El Evangelio no puede crecer si no está radicado en la cultura de un pueblo, es decir, en sus símbolos, en sus preguntas, en sus palabras, en su modo de ser. Los dos hermanos tuvieron muchos obstáculos y persecuciones. Ustedes lo saben. Fueron acusados de herejía porque se habían atrevido a traducir la lengua de la fe. Así es la ideología que nace de la tentación de uniformar. C'è una ideologia. Ma l'evangelizzazione è un processo di inculturazione. Pero la evangelización es un proceso de inculturación. Es semilla fecunda de novedad. Es la novedad del Espíritu que renueva todas las cosas. Il contadino semina, dice Gesù. Poi va a casa, dorme. El sembrador siembra, después va a casa, duerme. No se fija si crece, si es Dios quien da el crecimiento. No controlemos demasiado en ese sentido. Dejemos que la vida crezca, como han hecho Cirilo y Metodio. Sembremos bien y custodiemos como padres, eso sí. Pero no ir todos los días a ver cómo crece. Esto ahoga la planta. Libertad, creatividad, infine diálogo. Libertad, creatividad y finalmente el diálogo. Una Chiesa che forma la libertà interiore e responsabile, che sa essere creativa, immergendosi nella storia. Una iglesia que forma la libertad interior y responsable, que sabe ser creativa adentrándose en la historia y en la cultura, es también una iglesia que sabe dialogar con el mundo, con el que confiesa a Cristo, sin que sea de los nuestros, con el que vive la fatiga de una búsqueda religiosa, también con el que no cree. No es selectiva de un grupo. El diálogo es con todos, con creyentes, llevar adelante la santidad, creyentes y no creyentes, habla con todos. Es una iglesia que, siguiendo el ejemplo de Cirilo y Metodio, reúne y mantiene unido el Oriente y el Occidente, tradiciones y sensibilidades diversas. Una comunidad que, anunciando el Evangelio del amor, hace rotar la comunión, la amistad y el diálogo entre los creyentes, entre las diversas confesiones cristianas y entre los pueblos.
sono sempre fragili. La unidad, la comunión y el diálogo siempre son frágiles. Especialmente cuando en el pasado hay una historia de dolor que ha dejado cicatrices. El recuerdo de las heridas puede hacer caer en el resentimiento, en la desconfianza, incluso en el desprecio, induciendo a levantar barreras ante el que es distinto de nosotros. Pero las heridas pueden ser accesos, aberturas que imitando las llagas del Señor dejan pasar la misericordia de Dios, su gracia que cambia la vida y nos transforma en agentes de paz y de reconciliación. Sé que ustedes tienen un hermoso proverbio: a quien te tire una piedra, tú regálale un pan. Esto es muy evangélico. Es la invitación de Jesús a romper el círculo vicioso y destructivo de la violencia, poniendo la otra mejilla a quien nos golpea, para vencer el mal con el bien. Mi colpisce un particolare nella storia del cardenal Cores. Me impresiona un detalle de la historia del cardenal Cores. Era un cardenal jesuita perseguido por el régimen. Encarcelado, obligado a trabajar duramente hasta que se enfermó. Cuando vino a Roma para el jubileo del año 2000, fue a las catacumbas y encendió una vela por sus perseguidores, pidiendo misericordia para ellos. Este es el Evangelio. Crece en la vida y en la historia por medio del amor humilde y paciente. Carissime e carissimi, ringrazio Dio di essere tra voi. Queridos amigos, agradezco a Dios estar entre ustedes y les agradezco de corazón a ustedes por todo lo que hacen y lo que son y lo que haréis, inspirándoos en estas palabras. Me gustaría que continúen su camino en la libertad del Evangelio, en la creatividad de la fe y en el diálogo que brota de la misericordia de Dios, que nos ha hecho hermanos y hermanas y que nos llama a ser artesanos de paz y de concordia. Los bendigo de corazón y por favor recen por mí. Gracias.